Y si es amante, practicante del ajedrez o conoce a alguien que lo sea, la Ciudad de México cada vez abre más espacios. Los invitamos a conocerlos. Hou Yifan, actual campeona del mundo en ajedrez femenino, aseguró que compartirá la experiencia del metro de la Ciudad de México, donde observó la práctica de este deporte abierta a todo el público. Of course, I'm ready to share it with my friend and also in my other activities that it could really be an interesting idea. Por supuesto que lo va a compartir con el mundo y con sus amigos, que le parece una gran idea. Durante el desarrollo del 6º torneo de verano Ciudad Ajedrez 2017, organizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se reunió a más de 500 practicantes de esta disciplina. De acuerdo con el coordinador de actividades deportivas del Metro, actualmente son 4 las estaciones donde se acerca el ajedrez a todos los capitalinos. Adelantó que se sumarán 2 más. Para ampliar ya con la raza y centro médico, y paulatinamente ir incrementando, cada vez tengamos más estaciones con este servicio para la población. Por su parte, el director general del Metro informó que la estación Zapata de la línea 12 se convertirá en un museo de la caricatura en México. Actualmente ya se tienen dibujos relativos al revolucionario en las paredes de dicha estación. Y la idea es dejar ya fijo esta estación con esa idea. Tendremos una especie de centro donde puedan consultarse los libros de la caricatura gratuitamente. Un lugar también donde los caricaturistas puedan hacer sus trazos. Javier Cordero en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.